ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Damos la bienvenida a nuestro pastor Jairo Barón. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y en este capítulo el Señor Jesús se reúne con sus discípulos y habla primeramente, ellos le hacen referencia al templo, orgullosos de su templo, de la construcción, que es uno de los orgullos de ellos, el templo y aún lo que queda del templo, y también el reinado de David. Es muy usual que ellos resalten su rey David y su templo. Por eso le dicen a Jesús: mira las maravillas del templo. El Señor Jesús en ese capítulo les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos, movidos, inquietados, en el versículo 3 le dicen: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el capítulo 24, verso 3, y les dice: ¿cuándo serán? ¿Y qué señal habrá? Dos preguntas que le hacen. Y es ahí donde Jesús inicia la narración de lo que es las señales del fin de los tiempos, pero no me voy a detener mucho en las señales. Hay algunas señales que como iglesia y cristianos conocemos, y dice que habrá guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Terremotos, temblores, dice, habrán pestilencias, y es el caso de hoy, precisamente estos tiempos donde el mundo entero no se habla más que de una peste reconocida o conocida con el coronavirus, donde los gobiernos, las personas y hasta la iglesia está preocupada y recibe unas llamadas de personas de la iglesia y aún de fuera, conocidos, familia. ¿Y qué piensas del coronavirus? ¿Qué dice la Biblia? Porque queremos saber qué pasa con esta peste, hasta dónde nos afectará. Y es donde nuestra fe empieza como a moverse. Pero eso está escrito y todo eso son señales del fin. Pero quiero detenerme en una especial que la iglesia no hemos tenido en cuenta y no hemos resaltado, ni aún los predicadores. Hablamos de terremotos, temblores, hablamos de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, y todo eso ya se está viendo y ya están cumplidas. No voy a detenerme, ya están cumplidas una a una. Pero hay una específica que es el verso 12, quiero que me acompañe, y dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el verso 3. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero hacer referencia a la primera parte del versículo 12, dice: por haberse multiplicado la maldad del hombre. Hoy en día la maldad es palpable y nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de la maldad. Entonces anteriormente era trágico escuchar y era noticia. De hecho habían periódicos exclusivos amarillistas, exclusivos a identificar muertes. Pero hoy en día ya es tan normal que no es noticia y nos acostumbramos a esto. Hoy en día ya la maldad ha aumentado tanto que aún el mismo hombre ha reclamado cosas que son absurdas. Hablaba ayer con mi hija en el almuerzo sobre lo que está reclamando las mujeres, este feminismo, el derecho a la igualdad de ser hombres. Y yo decía, pero es increíble que una mujer quiera ser como el hombre, sabiendo que los hombres somos desordenados, somos toscos, ¿cierto? Burdos,
somos olvidadizos, poco detallistas. Y por eso Dios dice que pensó en la mujer y la hizo única y especial. Así que la mujer tiene lo que le falta al hombre. ¿Por qué quiere ser igual al hombre? Y estoy seguro, es tan especial la mujer que Dios le dio la virtud de hacer 4 cosas a la vez. Si usted quiere ser hombre, mujer, no puede sino colocar una olla y estar pendiente a que herva la olla para picar el tomate. Eso somos nosotros. Si usted quiere ser hombre, no tenemos gracia de nada. No, las flores nos parecen hierba. Pues uno ve unas flores, las regala por amor y todo eso, pero no le ve el sentido que usted le ve, la delicadeza, lo que Dios colocó. Así que me parece absurdo. Y lo más absurdo de esto, la maldad hasta donde ha llegado, que la forma de reclamar es desnudarse, tristemente, devaluarse, quitar el valor de una mujer, todo lo bello que Dios colocó, y desnudarse. No tiene sentido. No hay otra cosa que maldad en el corazón. Hay otras formas de reclamar. Hablábamos con mi hija y decíamos, ¿por qué no reclaman cosas que verdaderamente, algo justo? La mujer debería trabajar no 8 horas sino 7 horas, y eso me parece justo, porque son más delicadas. La mujer debería pensionarse no a los 57 sino a los 50 años, porque el trabajo de una mujer es más arduo. El desgaste en el hogar con los hijos es más arduo. Y eso sería justo. Serían derechos que yo diría, tienen toda la razón. La mujer debería reclamar derechos como un medio de transporte exclusivo para damas. Maravilloso que dijera un Transmilenio, solo mujeres. Es maravilloso. Eso sería. Y gratuito. Sí, claro. Y yo estaría dispuesto, es más, como hombres y caballerosos estaríamos dispuestos a pagar el pasaje un poco más porque las mujeres fueran subsidiadas. Eso sería maravilloso. Pero no entiendo por qué pelean los derechos de querer ser como un hombre burdo, como un hombre que Dios lo hizo tal vez cerrando la creación, y tal vez en la mujer fijó más detalles. Por eso fue creada a causa del varón, y colocó aquellos detalles que vio que en el hombre faltó: la delicadeza, el amor, el orden, la administración, la parte amorosa de la casa, la familia, todo lo que inspira a una mujer, una dama en casa. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la maldad? Y hasta dónde a las cosas malas les llamamos buenas. ¿Hasta dónde se ha querido constituir y llamársele familia algo que no puede ser familia? Definitivamente. En la mente del ser humano innato nace desde su humanidad, desde que se es pequeño se tiene el conocimiento y la claridad de lo que es familia. De hecho, la sociedad conoce. Y cuando se habla de familia y compra tu apartamento y sea una familia feliz, siempre la figura de familia que vemos es un hombre, una mujer sonriente, un niño al lado y una niña al lado, completando esa figura de familia. Y a esto le anexan una mascota, una hermosa mascota, no puede faltar en casa. Y eso se constituye la felicidad. Felicidad. Yo no me hallo en un cartel de esos mirando, compra tu apartamento y sé una familia feliz, y 2 barbudos como yo. Quedaríamos un poco como mal. No hay razón, porque nuestra mente no da para esto, y sabemos y conocemos que es así. Por eso la mente del ser humano ha querido cambiar, tergiversar principios. Entonces, por causa de esa maldad, ahora quiero mostrarte cómo el apóstol Pablo le describe a Timoteo esa maldad que dice, por haberse multiplicado la maldad de los hombres. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Él describe y dice: Timoteo, ten cuidado, sabes esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligroso no se refiere al temor a la vida o a perder la vida, se refiere más bien al riesgo que es llegar a ese punto y caer y no darse cuenta. Son peligrosos. De hecho, el joven ama el peligro, la humanidad ama el peligro. Yo no entiendo cómo
Alguien puede ir y amarrarse de un hilo de caucho, tirarse 500 metros y permitir que su cabeza llegue 50 centímetros contra una piedra y resortar, y llamar eso aventura, llamar eso adrenalina. Eso es peligroso, pero hay alguna razón que mueve a hacer esas cosas. Peligroso. Yo no entiendo cómo un joven puede llegar a probar droga, aún drogas sintéticas que les llaman inofensivas, más drogas como el LSD, ¿sí? LSD, gracias, LSD, son drogas que desconocemos y muchas que desconocemos. Y atreverse a decir, yo voy a probar y sé que puedo manejar esto. Porque son tiempos peligrosos, donde los jóvenes creen manejar su vida y llegar al borde, al límite. Y se lleva una vida al límite. Y entonces donde haya adrenalina al límite, el joven quiere ir, la persona quiere ir. Donde se pueda jugar al límite, quiere ir. Donde tal vez haya una droga, se pensará poder tener dominio sobre esto. Pero déjame decirte, esos son tiempos peligrosos, peligrosos. En toda área y en todo el comportamiento del ser humano quiere jugar a esos riesgos de llegar al punto. Aún así, le puedo hablar de la salvación. Y hay personas conscientemente que si yo te dijera o le pregunto a uno a alguien, ¿y si viniera Cristo hoy, qué pasaría? ¿Te salvarías? Y hay personas que pueden decir, aún sin creer en Cristo, y aún sin tener la fe, y aún sin caminar en Él, no, pues yo sé que me pierdo y me voy para el infierno. Y si sabes por qué te gusta jugar al límite, ¿por qué te gusta ir al límite, al punto? ¿Por qué crees manejar tu vida y tratar de tener control de ella? A veces acompaño a mi hija a la universidad y ahí en la acera sentados, lo que puedo ver es 20, 30 jóvenes sentados y todos consumiendo hierba, droga, marihuana, bazuco, perico, todas estas clases de cosas. Y muy seguramente el pensamiento de estos jóvenes es, yo sé que voy estudiando y esto es pasajero, pero muchos de los que pensaron que era pasajero hoy en día cargan un costal y están llevando una vida desdichada, triste, donde creyeron tener el control de su vida. Muchas personas que están en el alcohol hoy en día imaginaron y pensaron tener el control, un solo cigarrillo que creyeron manejarlo para desestresarse, para estar para compartir con mis amigos, para aceptarme en el grupo, pero hoy en día está dominándonos un tabaquito así de nicotina. Y estamos viviendo esa situación porque son tiempos peligrosos, donde creemos tener el control de nuestra vida y sencillamente no. Ahora, si nos vamos a las redes, no nos vayamos tan lejos. Muchos tenemos Face, Instagram y cualquier cantidad de redes. Y tal vez creímos tener el control, pero hoy en día hay una adicción en la internet. Y cuando tal vez no queremos aceptarlo, pero hoy en día nos está manejando. Basta estar en una sala de una casa, en familia, compartiendo un almuerzo. Y hay una pantalla de por medio separando una familia, un hogar, una casa, una pareja. Tristemente, bastaría ir a la habitación de una pareja para ver qué los separa. Ya tal vez no es una tercera persona, es una pantalla que está separando familias. Porque son tiempos peligrosos. Y eso fue lo que se refería el apóstol. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Quiere decir que se está más pendiente del ser humano. Y es que este tiempo, esta era y este siglo se ha levantado por cuidar más el cuerpo. Entonces la figura, todo lo que venden, todo lo que haces en pro del templo mío, del cuerpo.
Y entonces nos llevan siluetas, nos colocan, nos estigmatizan y nos estereotipos, que usted tiene que ser así. Ya hay más de uno que no clasificamos, ni dándole al deporte. Y estamos out. ¿Y qué lleva eso? A que una jovencita, a que una niña, a que una ama de casa, a que una mujer se pare frente al espejo y se devalúe, pierda su valor, no se ame aún a sí misma. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, tiempos peligrosos, te está influyendo, apartando, sacando. Estás fuera. Son tiempos peligrosos, amadores de sí mismo, y esto es lo que nos están vendiendo. Si usted puede ir y usa el internet para esto, busca anteriormente el estereotipo de mujer, las reinas de los 70, los 60. Y usted va a decir, ¿y a qué hora nos cambiaron ese? ¿A qué horas? ¿Cómo fue? Hoy en día no clasificarían ni para el reinado del café, no clasificarían ni para el reinado del barrio, ni de la panela. ¿Sabe por qué? Porque eso se está cumpliendo. Hay hombres amadores. Esa es la maldad que ha aumentado y no nos hemos dado cuenta. O sea, la maldad ha aumentado tan indefensa que nos la presentan que no nos hemos dado cuenta. La internet entró a nuestra vida y ha sido una herramienta, no estoy en contra, ha sido una herramienta para todo cargo, para todo trabajo, para todo profesional, aún para como pastores. Ahora se hace más fácil tal vez investigar sobre las ruinas, sobre Jerusalén, cuando tú puedes ir y mirar más opciones. Sí ha sido una herramienta, pero también ha sido un arma peligrosa. Entonces ha sido, dice el apóstol Pablo, de sí mismos ávaros. Ávaros tiene que ver con la plata. Hoy en día, verdaderamente, si tú no presentas, estás out. Uno va a un centro comercial y uno se siente, hola, es que yo seré que gano menos o qué pasó. Uno ve todo el mundo y cuando uno va a ver es sola apariencia. Y uno, ¿cómo así? Porque si tú no vistes ciertas marcas, no te colocas ciertas zapatillas, si tú no entras a ciertos lugares, estás out. Tú no puedes tomar el tinto de la señora Claudia en la esquina, sino que tú tienes que ir a Juan Valdés, a Oma, en fin, a Star Wars. Bueno, el profe, ahí tengo menos mal cargo mi profe de inglés, profesor, corrígeme. Star Wars. ¿Ve cómo me vieron? Igual yo no le pongo cuidado, yo entro a un sitio y lo que menos veo es el aviso. Pero eso es lo que, mira hasta dónde nos lleva. Alguna vez hablaba con un español y yo tratando de decir wifi, pastor, wifi. En España es wifi, es Facebook. Y yo, qué fácil es vivir en España. Nosotros sí nos tiene. Tú vas allá, se llama wifi, Facebook y como suena, como es. Y no se complican, pero bueno, vamos adelante. Así que todo esto nos ha llevado. ¿Y cómo nos lleva a que la maldad aumente? Si tú miras, entonces se clasifica, se juzga, se rechaza, se aparta. Entonces, si tú sales de uno de renombre, estás in. Pero si sale donde doña María con el vasito de tomar tinta, pero por favor, wow. Eso estaba, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí no hay, gloria a Dios. Amén. Desobedientes a los padres, jóvenes que aman. Es un principio. Si te está yendo mal, joven, o aún, querido esposo, casado, familia, si está mal, no le haga reclamo a Dios. Esa es una promesa que tiene que ver contigo. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al anciano? Estoy hablando con los casados. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste padre? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa? Mamá,
Mira, este pancito que te gusta horneado, estas arepas boyacenses. Madre, mira, yo sé que te gusta esto. Es un cariñito. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a la viejita, le diste un beso en la frente y le dijiste, madre, gracias? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al viejo y le dijiste, viejito, gracias? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu rodilla? ¿Cómo sigue tu... ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, gracias por la vida, padre? No necesitas dinero para honrar a tus padres, necesitas amor. Y si nos está yendo mal, revisémonos, algo pasa. Estoy deshonrando a mis viejos, mis padres. Llámalos. Ahora que ya una hija salió de casa, entonces ahora conozco a mi padre de razón que me llama el viejito a las 6 de la mañana, porque él se levanta, desayuna y queda libre. Y entonces, ¿qué dice? Voy a llamar a mi hijo. Y eso le da por los festivos. A las 4 de la mañana timbra el celular y, amor, tu papá. Viejito, ¿cómo está? Mi hijo, es que estaba aquí pensando, ¿cómo está? Padre, hoy es festivo. Porque eso es el Padre. Hónralos, amén. Primer mandamiento con promesa. Lo mejor es que estás a tiempo. Dios no trajo aquí para castigarte, no está para juzgarte y decir, no lo estás haciendo, entonces tienes juicio. No, lo que está diciendo es, mira, es tiempo, hay unos viejitos que honrar. No es por, si están en el campo, saca unos días, un día y sale un fin de semana, ve y los visitas. Si están en casa, ve, ayúdales. Ya los ancianitos no pueden, no los regañes si la casa está en desorden. Ya no tienen la misma fortaleza, energía para arreglar casa. Ve, dedica un día, arréglale la casa, les un almuercito, lávale la loza y llévale. No haga lo que hacía un familiar mío que iba a visitar la abuela, llevaba una panela y qué bueno, el tío trajo panela, pero hacía melcochas y se iba y le dejaba las ollas vueltas, nada a la abuelita, se comía las melcochas y se iba. Bueno, dele un aplauso a Dios. Así que son tiempos difíciles, desobedientes, ingratos, impíos, dice la palabra, verso 3, sin afecto natural. Ya no se aman, no aman ni la naturaleza, no aman lo que Dios nos regaló. Dios nos regaló todo tan perfecto. Definitivamente hay unas frases que quiero darte, aún se reconocen. Isaac Newton dijo unas frases como: la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. Y es una realidad. Los científicos llegaron a la conclusión, definitivamente detrás existe un Dios. Los de antes, los de ahora están tratando de negar a Dios, pero igual no han podido. Y no podrán, porque Dios es real, la naturaleza habla de Dios. Frases como: mientras más estudio la ciencia, dijo Newton, más creo en Dios. Definitivamente en una simple célula, en una partícula diminuta, hay tanta información que esto no sale de la nada. Hay tanta información. Solo pensar cómo produce ese dulce la caña de la nada, de la tierra. ¿Cómo le entra el agua al coco? Es un misterio que a mí me tiene en los tiempos. Sí, a mí me tiene un misterio. Y he tumbado palmeras, no para mirar, sino que abriendo una vez campo y yo miraba en medio de la palmera y miraba el tubo, pero ¿dónde sube el agua? No entiendo cómo, pero es un misterio. ¿Cómo coloca Dios esos colores tan vivos en una flor? ¿Cómo Dios hace tan perfecto el pelaje de un animal, las plumas de un ave tan únicas? Definitivamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. No podíamos. De hecho, les cuento algo. Estoy estudiando en la universidad y me tocó pararme con todos. Y yo le dije, yo no puedo admitir que esté estudiando teología en una universidad cristiana y que me vengan a decir que tengo que sacar a Dios y la Biblia. No.
Pero es que es una clase de ética, puede ser de la que sea, pero este mismo profesor tiene que reconocer que hay un Dios y caiga de rodillas. Yo enseño ética, estos locos dijeron esto, pero Dios es esto, así sí lo acepto. Y entonces su único conformismo, y ya como que me van a arreglar la clase porque yo no acepto de que me presenten otra cosa como única verdad, si no es Dios. Y a mí la Biblia, yo veo la ética desde Génesis a Apocalipsis, y es un libro. Y el único libro que yo puedo para argumentar es la palabra, porque la palabra es verdad. Amén, es verdad. Por eso yo no puedo. Es un libro santo, único, perfecto, de pasta a pasta, que no han podido desmentir y nunca podrán desmentir. Perfecto. No como alguien dijo, el papel aguanta todo. Explíqueme, ¿por qué 1600 años de diferencia en su escritura? Todo es tan perfecto. ¿Por qué, aunque siendo diferentes hombres que lo escribieron, no que se inspiraron? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿por qué desde allá un Moisés que escribe un Génesis y allá un Juan que termina con un Apocalipsis están hablando del mismo árbol de vida? ¿Y por qué el uno deja en incógnita y el otro contesta? ¿Y por qué hay lazos tan estrechos y perfectos en la palabra? Porque no se puede leer aparte. ¿Y cuántos años de diferencia en su escritura? Y tan perfecta. 1400, 1600 años de diferencia en su escritura. Y tan perfecta. Y cuando tú la lees, y cuando lees Proverbios, y cuando te encuentras con un Salmos, y entonces el Salmo dice el necio en su corazón, dice el proverbio, dice el necio en su corazón no hay Dios, y el salmista dice deja al necio con su necedad. Y uno dice, bueno, entonces dejemos al necio, que no crea en Dios, pero sí existe. Bueno, pero no voy a ir con eso. Termino con el texto de Timoteo, dice, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esos 5 textos hablan, y te voy a dejar de tarea en casa, estúdialos palabra por palabra, es muy profunda, te puedes demorar todo el día estudiando cada palabra de lo que es la maldad que ha aumentado en la tierra, y cada una encontrarás un ejemplo verídico y actual de lo que es la maldad. Por eso dice, cuando aumente esa maldad, dijo el Señor Jesús, entonces el amor de muchos, versículo Mateo 24, 12, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará el amor de muchos, dice, por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuál será el amor? Déjame decirte que cuando leemos siempre aplica esa palabra. Y aunque hoy nos visitan amigos, y gracias a ustedes por venir a escuchar una palabra, no vamos a hablar de religión. La religión esclaviza y está out, es cierto. Alguien dijo, Carlos Marx, creo que fue, Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo, y estoy de acuerdo. Apoyo eso. Todo lo que sea de religión está out. Estoy hablándote de un Dios real, del que habla la Biblia, del Dios que no esclaviza, del Dios que no aparta y no desecha, del Dios que no está en su silla de juicio, del Dios que no castiga. Y usted me dirá, pastor, pero si existiera Dios, ¿por qué tanto dolor en la tierra? ¿Por qué no tiene misericordia? Y yo le digo, si hay algo que está viviendo algún personaje, algún pueblo, alguna nación, es consecuencia de su pecado. Hay un bebé, y si yo no le enseño que una toma de corriente produce 110 voltios o vatios de energía y que puede matarle solo con un poquito de agua en el piso, la corriente cumple. Y por más que sea bebé, no va a decir, ay, el bebé se va a arrimar, entonces yo dejo de producir mis batiajes. No, va a pasar, porque está establecido esas leyes. Hay una ley de la gravedad, y sea un bebé, sea un niño, sea una persona ingenua, sea un invidente, que se vaya a un precipicio,
va a sufrir consecuencias, porque esa ley está. Exactamente, existen leyes espirituales. La Biblia me dice que hay una ley que dice que la paga del pecado es muerte. Cuando hay un pueblo, hay una nación que desobedece, cuando hay una nación que está apartada del amor de Dios, del temor hacia Dios, no es porque sea un Dios castigador, es porque su consecuencia lo lleva al castigo. Es porque no se quiere acercar a un Dios. Y ahí es donde sufre. Solo la misericordia de Dios nos sostiene y nos mantiene. Entonces, ¿qué será? Que el amor de muchos se enfriará. Quiero leerte el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es el amor? Nosotros conocemos 10 mandamientos, ¿cierto? El primero dice: no tendrás dioses. No tendrás. Escúcheme, iglesia, esos mandamientos están vigentes. Se le conocen como la ley de Dios. Están vigentes y estamos para cumplirlos uno a uno. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El segundo: no te harás imágenes, lo que está en el cielo, en la tierra, ni bajo en la tierra, ni te inclinarás a ella. Bueno, pero Él dice: voy a darles un nuevo mandamiento. Mandamiento es mandato para obedecer. Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Espere que me cambiaron el texto, mi ingeniero. El 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Amén. ¿Cuántos son discípulos? Amén. Dicen: esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Es fácil amar cuando soy amado, pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecador, y aquí voy adelante, siendo pecador, Jairo no merecía la muerte de Cristo por mérito, porque yo haya hecho todo. No es que Dios tenía que morir. No, Jesús no tenía que ir a la cruz por mí. Fue por amor que lo hizo. No merecía tal amor. Mas sin embargo Él muestra su amor en que, no mereciendo, murió en la cruz por mí. Ahora, ¿cómo puedes dar tu amor a tu prójimo? ¿Cómo puede cumplir ese mandamiento? ¿Cómo puede ser discípulo de Cristo si os amáis unos a otros? Es fácil amar a quien nos ama. Ahora ama a quien no te ama. Qué difícil es. Qué fuerte es amar. Y en eso Dios tiene que mostrar su misericordia y tiene que probarnos a veces. Esta mañana les contaba, en alguna situación y en un momento Dios me lleva y me confronta. Y en un evento estábamos y yo no tenía nada en mi corazón y sentía que no había nada. Pero Dios me dice: ve y a esa persona lávale los pies. Y tal vez no lo merece. Tal vez tú tienes argumentos suficientes para decir: no, ¿por qué lo voy a hacer? Si me hizo daño, ¿por qué? Y estaba allí y Dios me llevaba. Y de pronto habla mi corazón: ve, inclínate y lávale los pies. Y yo volteé a mirar y dije: uy, eso es la voz del diablo. Y entonces dije: uy, vete de mí, Satanás. Y me metí al sonido, allá donde estaba mi hija, y me senté y estaba con una taza de tintico, un vaso de tinto, y estaba tomando como para que me pasaran esos nervios y esas voces que yo escuchaba. Y ahí Dios me habla al corazón: ¿qué predicas? ¿Qué hablas del amor? Ve y lávale los pies. Y yo no puedo creer, Señor. Ve. Y el tiempo se acababa para poder hacerlo. Y entonces quité mi calzado, tomé un lebrillo, tomé una toalla y me postré. Y no fue fácil. Me quebranté primero antes de hacerlo, pero
mientras lo hice pude ser libre y pude decir: Señor, en esto mostraré tu amor. ¿Sabe algo? Dios está buscando no personas que hablen de Él, no personas que... Él podría mandar, las piedras hablarían por Él, la naturaleza, una palmera podría ir y decir: mire, arrepiéntanse, Dios es real. Podría levantarse, puso a hablar una mula, ¿por qué no puede hablar un perro? Aquí en Bogotá hay hartos. No estoy hablando de dos patas. No, mentira. Aquí en Bogotá hay harto perro por ahí. Puede pararse, oiga, y golpear un perro. Vengo a hablarle en nombre del Señor Jesús que se arrepienta porque estamos en los tiempos finales. Él puede hacerlo, créame. Pero Él no necesita que hable. Él necesita que lo reflejes. Y qué difícil es reflejarlo. Qué difícil es. Es fácil decir soy cristiano. Y es fácil pararnos. Pero verdaderamente mostrar su amor, verdaderamente que mi testimonio hable, qué difícil. Le estoy hablando, es fuerte. Es fuerte. Donde la vecina que le deja la basura en la puerta, usted pueda con amor decir: no te preocupes, yo la alzo, vecina. Tráemela todos los días aquí, yo te la recojo, porque Dios te ama. Y no interesa, con tal de que tú conozcas al Dios que conozco, te recogeré la basura todos los días. Qué tremendo, qué difícil. Poder decir como Gigi Ávila a su yerno: bueno, si usted me mató mi hija preciada y si usted cegó la vida de ella, definitivamente Dios tiene un propósito. Y es que tú vas a tomar mi ministerio, no le veo otra forma. Porque todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Y no hay otra forma de que tú tengas que servirle algo a Dios. Y le perdona. Y cuando parte Gigi Ávila, hoy en día su yerno es el líder del ministerio. El mismo que asesinó a su hija. ¿Cómo proceso esto en mi mente? ¿Cómo puedo decirle a mi mente tal cosa es cuerda? No podría. No puedo. No puedo. ¿Cómo entender que los mismos que crucificaron a Jesús serían los mismos que tenían que llevar la palabra? O sea, tú y yo. Y usted dice: pastor, no, perdóneme, yo no estaba en ese tiempo y yo ni arte ni plata. Déjeme decirte que tu pecado y mi pecado lo crucificaron. Y si hubiéramos estado con los discípulos, estaríamos allá gritando: ¡crucifícale! ¡Mátenlo! Seguramente. Así que déjame decirte, si eso tenía un plan, hoy en día veo el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Amén. Hoy en día hay un plan perfecto. Así que ese amor se ha enfriado. La iglesia se ha enfriado. La iglesia entró en un enfriamiento que sencillamente estamos solo en una sociedad tratando de vivir. Pero mostrar su amor, qué difícil. Mostrar su amor, qué difícil. Hablar del amor de Cristo, qué difícil, con nuestro testimonio, con nuestros hechos. ¿Usted cómo le testifica a su jefe, siendo un empleado intachable, alguien de testimonio? ¿Cómo le testifica a su vecindario, siendo un buen vecino? ¿Cómo le testifica a alguien que va al lado suyo manejando, no sacando una cruceta, diciéndole: no te preocupes, yo creo que me rayó el carro sin culpa, no hay problema, pero el Padre que yo tengo paga todo? Váyate, vete, corre, muévete, despeja la vía, corre. Pero ¿sabe qué hacemos? Nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestra humanidad puede más que reflejar el amor de Dios, que mostrar la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 3:6 dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros nos hemos sentado en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría humana, y de ahí partimos todo. Depende de nuestro conocimiento, y no solamente estoy hablando a nivel secular o una carrera, a nivel de administración, de ingenierías, sino estoy hablando a nivel iglesia.
Si tú llevas tiempo en la iglesia, eres un líder de peso y eso te da autoridad sobre. Aquí conozco y veo un Pedro que camina con Jesús, que anda con Jesús, pero un Pedro que conoce el mar, un Pedro que es pescador, un Pedro que más adelante, después de la resurrección, cuando Jesús lo encuentra pescando, dice que estaba, no se había ceñido el manto, se había quitado todo, y se lanza al mar y nada hasta la orilla, o sea que sabía nadar perfectamente. Es más, siendo pescador, estoy seguro que conocía el mar, las aguas, que no le temía al mar, que muchas veces en su pesca tuvo que hacerlo, meterse al fondo, desenredar su red y sacarla a flote nuevamente, que el agua para él no era problema. Un Pedro que conocía, mas sin embargo estaba confiado en lo que él conocía, en lo que él caminaba. Y cuando Jesús camina en el agua, él está en la barca. El mandato era: quédate ahí, Pedro, espérame ahí y llegas al otro lado, allá nos vemos. Pero cuando él le ve, le dice: maestro, manda que yo camine y yo voy. Y entonces es confrontado en lo que él sabía. No había dado 2 pasos. Quiero llevarte a esto. Pedro caminó 2 pasos. Quiere decir que la barca no estaba más lejos de 3 metros. Cualquier persona, hasta un niño que sepa nadar, puede volver a la barca. Pero hay un hombre que conoce el agua, que sabe nadar, que estaba seguro en lo que él hacía. Mas sin embargo ahí Dios lo confronta. Jesús le dice: ven, para dejarlo hundir. Y lo puso a tomar agua en lo que sabía, para que gritara: sálvame que perezco, maestro, sálvame que perezco. Pero estaba a 2 pasos de la barca, pero es un pescador, pero conoce el agua, pero para él el mar no es problema, porque Jesús quería enseñarle: no confíes en lo que tú sabes, siempre haz que tu vida dependa de él. Haz que tu vida dependa de él. El día que tú dejes de depender de él, estás en problemas. El día que confíes más en tu sabiduría, en tus fuerzas, estás desviándote. El día que creas manejarlo todo, estás desviándote. Porque es necesario siempre, y no lo hablo a nivel, hablo de liderazgo, de pastores. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y dejamos de buscar el secreto de Dios, estamos confiando más en lo que voy a aprender. Por eso no se puede. Usted mirará hombres estudiosos, eruditos de la palabra, maestros de la palabra, que uno dice: wow, qué tal conocimiento. Pero usted los ve apartados de la presencia de Dios. Y entonces ya hablan más de su conocimiento que del fuego del Espíritu. Hablan más de su conocimiento que de la presencia de Dios. Hablan más de su conocimiento que de la intimidad con Dios, que de la búsqueda de Dios. Y ahí es donde está el peligro. O habrán hombres del otro lado que están buscando más la presencia de Dios, pero dejan de lado el conocimiento. Por eso el Dios que tenemos es un Dios integral, que necesita que todo esté íntegro y no dejando de hacer una cosa sin hacer la otra. Dele ese aplauso al Dios, toca 2 o 3 y dile: nuestro conocimiento es vano, pasajero. Y quiero llevarte para cerrar a la historia de un hombre en la Biblia, Lázaro. Lázaro es conocido como uno de los amigos de Jesús. Dice que Jesús tenía 3 amigos en Betania. Uno era Lázaro, María y Marta. Y según la Biblia, narra que pasaba tiempos en casa de ellos. Vivían en Betania, acostumbraba a Jesús a ir a casa, se sentaba a la mesa, muy posiblemente puedo decir que descansaba y que compartía con ellos. Era conocido, ya todos sabían: a Jesús viene a Betania, muy seguramente va a entrar a la casa de Lázaro, y preciso entraba a casa de Lázaro. Así que Lázaro se hizo amigo de Jesús. Y cuando se hace amigo, entonces hay una línea que separa entre la honra y el respeto, entre el temor y la confianza, que se puede pasar. Porque ya el maestro no es el Dios, el creador, el Hijo de Dios, el Señor, el poderoso, el que hace milagros, sino es mi amigo.
Y entonces cuando es amigo se alardea porque es mi amigo. Recuerdo que tengo unos sobrinitos que estaban de la misma edad y eran 4 niñas y un niño. El niño se llama Daniel. Y entonces alardeaban porque era el único niño de la edad. Y cuando Daniel jugaba con una de mis sobrinas, entonces ella lo abrazaba y le hacía fieros a las otras. Y decía, Danielitos le dicen por cariño Chavito. Y entonces ella lo abrazaba y decía, Chavito es mi amigo, Chavito es mi primo, mi amigo. Y se iba. Y las otras 2 niñas, venga Chavito. No, Chavito es mi amigo. Y se lo llevaba y alardeaba porque Chavito era su amigo. ¿A qué voy con esto? Cuando tú conoces tan cerca a Jesús, cuando Él se hace tu amigo, cuando Él te escucha, cuando tú le sientes, cuando caminas con Él, cuando le conoces, cuando sabes cómo es Él, se hace tan cercano que esa línea se puede pasar y solamente te sirve para alardear. Jesús es mi amigo. Y entonces ya cuando se hace amigo, se pierde toda reverencia. Ya le puedo decir Chuchito, ya le puedo decir Jesucito, ya le puedo decir mi Diosito, ya le puedo decir mi amigo, porque es Jesús. Y entonces toda reverencia se perdió. Y esto hace a que verdaderamente el Dios, el Hijo de Dios, aquel Jesús que se hizo mi amigo, yo pierda toda confianza en Él como Dios. Sino sencillamente mi amigo, que sé que cuando tenga una necesidad, Él correrá porque es mi amigo. Y ya no tengo ni que honrarle, ni que respetarle, ni que amarle, sino es mi amigo. Y casi que se convierte en una obligación el que Él corra por mí. Por eso cuando Lázaro enferma, sus hermanas le mandan a uno de los mensajeros y le dice, ve, dile a Jesús que su amigo Lázaro, eso está en Juan, Evangelio de Juan capítulo 11, que su amigo Lázaro está enfermo. Dile así, que su amigo Lázaro está enfermo. Antepusieron una amistad. Y así que sale corriendo el mensajero y encuentra a Jesús. No estaba muy lejos, déjame decirte. Betania de Jerusalén estaba más o menos, dice la palabra, que como a 5 kilómetros. Caminando despacio, así en un sol radiante, podrías tardarte 4 horas parando a tomar agüita y refrigerándose. Y eso es mucho tiempo. Estaba a 4 horas, era cerca. Y corre el mensajero, llega ante Jesús, se postra, maestro. Es que mandan decirte, tu amigo Lázaro está enfermo. Que por favor, si puedes ir. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, mi amigo está enfermo. Y se quedó 3 días más. Los discípulos, Señor, es Lázaro, es tu amigo, déjenlo. Y entonces ya el tercer día dice, ya para el 4.º día dice, bueno, ahora sí vayámonos a donde Lázaro, a ver que mi amigo toca irlo a resucitar. De ahí salió la frase, me dejó morir. Cuando Lázaro resucitó, lo primero que le dijo a Jesús, me dejó morir. Bueno, es algo como para alegrar la tarde. Pero sí llegó. ¿Cómo explicar que un amigo le deja morir? 4 días después aparece. 4 días aparece. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué quería Jesús? Además de enseñarle a los fariseos, a la familia y a nosotros mismos, que la gloria de Dios se movía y que aunque esté muerto resucitaría. Además de eso, tenía algo que enseñarle a Lázaro personal. Tenía que mostrarle a Lázaro algo. Primero, que como Lázaro ya lo creía tan el amigo, ya no hablaba de él. Ya no era importante hablar de un amigo tan especial. Ya no era importante testificar de alguien que transformaba vidas, que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos, que sanaba ciegos. Ya no era importante hablar de su gloria, porque es mi amigo. Era solo alardear.
Y cada que salía de la casa, bueno, Jesús, ¿cuándo vuelve? Y ya era de palmaditas, porque ya se había perdido todo respeto y toda honra, porque ya no era importante para Lázaro hablar. Y Jesús quería enseñarle que era mejor tenerlo muerto que un amigo que no hablara de él. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro, ya después de resucitar, a donde iba, hablaba del poder de Dios. Todos decían, mire, ahí está, ese fue el que se murió, ese fue el que Jesús resucitó. Y Lázaro tenía que ver, porque su caminar ya hablaba de su amigo Jesús. Y yo te digo, iglesia, ya nos hemos acostumbrado tanto a nuestros amigos que no hemos hablado de él. Ya nos hemos acostumbrado tanto a su gloria, que como es mi amigo ya no hablo, ya no hay la necesidad de compartir, ya no hay la necesidad de hablar, ya para eso no es importante, ya no. Ahora, ¿qué diría el mensajero? Póngase a pensar, aquel que mandaron a decirle su amigo está enfermo y que está esperando con Lázaro y se muere, ¿qué hablaría de Jesús? Esa persona que habló de Jesús. No, pues si esos son los amigos, claro, Él es el que hace sanidad, el que levanta enfermos, el que cura. Y yo fui corriendo y yo pensé que iba a llegar esa tarde y tal vez creí que al otro día y tal vez supuse que al otro, y aparece al cuarto día. ¿Qué amigo es ese? Déjame decirte algo. Hay mensajeros que están hablando mal del maestro, que están tergiversando la historia. Hay personas que se han ocupado a cambiar este libro. Y por eso, querido amigo, si has escuchado mal sobre ese amigo que te estoy presentando, te pido primeramente perdón por las personas que han querido presentar a un Jesús interesado por su billetera, porque no le conocen, porque fueron mensajeros que nunca conocieron el interés de Jesús. Y este libro me enseña primeramente que a Jesús lo que le interesa es tu salvación, que está interesado primero en salvarte, y que Él no cobra una moneda por salvarte y por sanarte, pero tampoco está interesado en que tú le busques por una necesidad. No, tampoco que lo tomes como opción. Hay personas que le buscan, pero solamente una opción. Entonces nosotros los latinos, o la humanidad entera, somos dados a buscar, y cuando vamos a comprar un carro tenemos 4 opciones. Tengo este rojo, el amarillo, el verde y el azul, ¿por cuál me decido? Cuando voy a comprar un vestido busco 4 y me decido por el mejor. Y entonces busco la economía, busco que sea belleza y busco la garantía. Y entonces cuando tengo una enfermedad, igual. Entonces yo voy donde el indio amazónico y le compro el riego por si funciona. Luego voy allá donde José Gregorio y me hago la operación por si algo pasa. Y si no, le apunto allá y le llevo unas maticas a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen no sé qué, y si funciona. Y por último me invitaron al Día del Amigo del Pastor Jairo y que me eche la oración a ver. Pero alguna de todas tiene que funcionar. Y si no, pues en últimas yo voy mañana y lo que tenga que, yo hago lo que me digan. No, amigo, déjame decirte, el Dios que te estoy presentando, el Jesús, primeramente el mensajero te ha hablado mal, porque no te ha dicho la verdad. Y si has ido a una iglesia donde han querido esculcar tu bolsillo, te digo, sal corriendo de ahí. No es el mensaje que Él mandó. Segundo, Él es celoso. La Biblia me lo dice. Él es celoso. Y Él no quiere que lo busques como opción, quiere que lo busque como Salvador. No quieres que lo busques por una necesidad, sino por un deseo, por un anhelo. Antes de buscarle para que te sane, búscalo para que te salve. La sanidad es pasajera, la salvación es eterna. Amén. Vuelvo a decir esto, yo estaría aplaudiendo. La sanidad es pasajera, porque al fin y al cabo un día te vas a morir
Si no te mueres de coronavirus, no, mentira, no lo asusto, de algo. Siempre me pregunto cuál es la muerte más bonita, porque uno dice, ay, yo quiero morir, pero que sea bonito. Yo no conozco una muerte bonita, definitivamente trae dolor, trae angustia, trae soledad, trae incertidumbre. La muerte es difícil, pero qué bueno que pueda afrontarla. Cada que visito a mi madre, le digo, madre, ¿cómo está? Aquí mi hijo en sala de espera. Su merced ya sabe, a cualquier momento, y cuando me voy a venir, despídase porque no se sabe si me vuelve a ver. Y me voy con mi Señor. Eso dice mi madre. Ay, viejita, hombre, espérese otro ratico aquí. Porque cuando hay una confianza en Él, pero no hay ninguna muerte bonita, déjame decirte. Así que la sanidad es pasajera, porque definitivamente por bien que nos vaya a los 90, a los 100 y eso ya engarrotaditos y robándoles el oxígeno a otros. Perdón, acá hay alguien que tenga más de 90, no. Bueno, pero tenemos un límite. Entonces la sanidad va a ser temporal, pero la salvación eterna. Por eso Jesús está interesado en salvarte. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Estás seguro? Tú aseguraste tu casa, muy seguramente con algún seguro del gas natural, o en fin, tú aseguraste tu auto, y no está malo, pero ya aseguraste tu vida. En este mismo momento podría darte un derrame, o me podría dar a mí un derrame aquí, fulminante, un ataque fulminante. Ya, pero aquí para adelante no te voy a asustar, pero es una realidad. Y ahí es donde cobra valor la eternidad. El Señor Jesús dijo, un rico vivía Lázaro, un Lázaro, pero no el Lázaro que te hablé, un hombre mendigo que se llamaba Lázaro. Y juntos pasaron la eternidad. Pero el que menos tuvo se preocupó por su eternidad, y el que más tuvo nunca se preocupó. Y yo te digo, es una realidad. Por eso Jesús está interesado más en tu salvación que en tu sanidad. Mas sin embargo, hay una promesa que dice que por su llaga fuimos sanados, curados. Entonces Él es tan bello que trae el paquete completo. Y Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú vienes a la presencia de Él, cuando tú le buscas, entonces Él va a suplir toda necesidad como buen Padre. Amén. Ese es el Jesús que te puedo presentar. Voy a pedirle el favor al grupo de alabanza. ¿Qué va pasando? No puedo presentarte otro Jesús, aquel mismo Jesús que hace más de 35 años conocimos en casa. Papá era un borracho, alcohólico, maldición que heredó de mis abuelos, cambiaron tierras por guarapo. Mamá, una mujer que le gustaba mucho la hechicería y buscar, seguidora de Regina 11, del indio amazónico y de todo cuanto había. Y por ende nosotros, 5 hermanos desdichados, olvidados, sin esperanza. Hasta la edad de 6 años no supe qué era que mi padre llegara con un regalo de cumpleaños. Pero cuando alguien le habló de ese Jesús que te estoy hablando hoy, cuando alguien le dijo, mira señor varón, quiero hablarte de un amigo, pero aquel que transforma. Cuando alguien le dijo, mira, no le interesa tu bolsillo, no le interesa tu vida, no te voy a hablar que si estás enfermo me traigas 1 millón por esa enfermedad, eso es falso, eso es robar. Y no te voy a hablar de eso, pero sí te voy a hablar de un Jesús que te ama y te ha amado desde antes de conocerte, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que dio su vida por ti y por mí, que cuando yo le conocí a través de mi padre, cuando yo vi la transformación en él, cuando yo vi que una mamá cambió, un padre fue transformado, fue cambiado, el licor que parecía que nadie le quitara a este hombre, Dios lo separó. Cuando veo un padre amoroso, ahora que lo veo, llego a casa y veo cómo cocina mi madre, y yo le decía a ese hombre rudo, el que separaba, el que le castigaba a mi madre hace más de 30 años, y hoy verlo, cómo la atiende mi madre impedida para caminar, y veo cómo Dios transforma a un hombre en alguien tan útil que me consiente, aún va.
Yo nunca lo vi de mi niñez, tal vez detrás de un fogón, menos en una estufa. Y hoy en día cocinando algo, digo definitivamente, esto no lo hace alguien, sino tiene que tener poder grande, y es un Dios. Es el Dios que te hablo. Es el Dios que te puedo predicar. No puedo hablarte que puedas comprar su misericordia, es falso. La Biblia habla aún de Balaam cuando quiso vender la misericordia y la palabra de Dios. En Judas verso 9 dice: caerán en el error de Balaam. Es lo que se está viendo por fuera. Usted tal vez lo ha escuchado, perdónelos, no los juzguemos porque caeríamos en el mismo error. Pero sí, hoy te está hablando Dios de una palabra que transforma, que cambia, que es verdad y que puede hacerlo en tu vida. ¿Por qué estoy predicando aquí? ¿Por qué hablo de ese Jesús? Porque lo viví, porque mi casa fue transformada, porque mi hermano está predicando en Soacha en este momento, porque lo vivimos, porque mi hermana está predicando en Bosa esta misma palabra, de hablar de un Dios que no le interesa tu bolso, que no le interesa tu dinero, sino tu salvación, porque queremos compartir algo bueno. Porque quiero decirle a un joven: no te refugies en las drogas, no te refugies en cosas pasajeras. Terminás con la misma soledad, la ansiedad. Pero refúgiate en ese Salvador. No se acabarán los problemas, no. Pero tendrás una bendita esperanza. Tendrás un consuelo. Tendrás un gozo que nadie te robará. De eso es que se trata. Por eso me atrevo a decirte, porque tengo otra hermana que le sirve allá con niños y habla a los niños del amor de Dios. Porque para nosotros fue radical. Porque mi tío entregó su vida hasta el último suspiro, que murió el año pasado, predicando la palabra. Porque vio un cambio en mi padre y porque dijo: yo quiero. Porque hoy un tío, Gabriel Barón, está predicando allí en el barrio de Ricaurte. ¿Por qué está predicando allá? Porque todos lo vimos. Hablarán mucho del Evangelio. Habrán personas que se levantan para avaricia de la fe. Sí, también, no puedo negarte. Pero Dios te ha traído aquí con un principio de querer transformarte, ayudarte. Y aquí hay una vida que dice: sí hay un Dios y vale la pena.